Bueno, y en estas conversaciones tecnológicas, gracias al apoyo de Cercotec con su fondo de fortalecimiento gremial, conversamos hoy con Fernando Roa de Roa Ingeniería, un gran amigo y también socio de nuestra asociación gremial, que nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo con su empresa, dónde está innovando y cuál es su aporte, también su oferta de valor al ecosistema tecnológico regional. Fernando, gracias por estos minutos, gracias por esta conversación. Gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, a la Oye, pregunta, ¿m? eh, en general estamos en un contexto claramente complicado en la economía local, regional y nacional, y desde nuestra consultora nos hemos dedicado al menos el último periodo en subirnos a la ola de la inteligencia artificial con un foco en la aplicación en las soluciones personalizadas, ¿cierto? Para las empresas, las pymes que están sufriendo harto. Por lo tanto, ese ha sido el foco de este último periodo. Todos sabemos, ¿cierto?, que se está hablando mucho de la inteligencia artificial, pocos saben, al menos se intuye que hay que subirse a esa ola porque, como dicen por ahí algunos autores, esto es innovar o morir, o cerrar la cortina, como pasaría en el comercio. Así que es bien bueno, para que interesante esto no lo que... sea, sí, para que esto no sea como el programa que nos gusta tanto, que se llama Hablemos sin saber, eh, partamos hablando primero, ¿cuál es tu acercamiento a la inteligencia artificial? Yo te escuché atentamente tu exposición, que fue muy bien valorada en el Tech Connect Bio Bio 2024 sobre inteligencia artificial generativa. Cuéntanos un poquito de eso. En líneas generales, para no ahondar tan profundamente o técnicamente en esto, em, la inteligencia artificial es un concepto que se ha acuñado hace varias décadas atrás, pero hasta hace unos 10, 8 años atrás, ya comenzamos a verlo aplicado en algunos dispositivos que están en la mano de las personas, que si cualquiera que esté viendo este programa tomaba el celular, podía buscar entre sus fotos, quizás quería buscar a su perro, a su gato, y le podía digitar, ¿cierto?, en el teclado y le aparecían todas las fotos de su gato, ¿cierto? La inteligencia artificial de alguna manera ya le permitía contrastar si estaba o no estaba el gatito y identificaba con la información que le entregaban a su inteligencia, digamos, el dispositivo, encontrarla. La revolución estuvo en que la aplicación, esto parte de un concepto que se llamó Transformers, ¿cierto? Durante los últimos años, estamos hablando del 2016-17, se descubre las capacidades que tenía la inteligencia artificial de crear una versión generativa, es decir, que creara esto, es decir, hoy día yo en ChatGPT, que probablemente es la plataforma que más puede usar la gente en la casa, porque aparte tiene una versión gratuita, yo puedo pedirle que me haga algo específicamente, ¿cierto? Y por lo tanto esto tiene una capacidad creativa hoy día, y por eso es generativa. Ya no es la inteligencia artificial, ¿cierto?, que conocíamos tradicionalmente, sino que puede generar cosas. Se acuña a veces este concepto, pero entre comillas, razonar, ¿cierto? Porque no, en realidad no razonan, son un poco tontas estos sistemas y por lo tanto todo el entrenamiento que se le está generando, claro, cada vez se acerca más a lo que podríamos decir el razonamiento. Y ese es el desafío que tiene hoy día. Mi formación en particular es en telecomunicaciones, por lo tanto entiendo perfectamente lo que está ocurriendo y claro, el emprendimiento te da ciertas capacidades de identificar negocios potenciales, ¿cierto?, en el mercado y por lo tanto lo que hemos hecho es juntar estos dos mundos, la tecnología, ¿cierto?, con los negocios de base tecnológica y estamos tratando de entregárselos, ¿cierto?, a las personas particulares y también a las empresas más pequeñas que antes no era tan probable que estuvieran tan cerca de esto, pero hoy día todo es más accesible, ¿cierto?, más barato. Ustedes saben que las versiones incluso pagadas de esto no cuesta más allá de 20 o 25 dólares, por lo tanto está bastante al alcance de las Imagínate, personas súper barato. este tipo de dispositivos, que en línea general esto lo que uno está haciendo es arrendar estos computadores o ¿Mm? supercomputadores con capacidades cuánticas de procesamiento de datos y finalmente por eso uno está pagando y por eso las versiones gratuitas son un poquito más limitadas. Mira, Feña, hemos estado hablando en muchos capítulos sobre la importancia de las comunicaciones hoy día para poder crear e entregar contenido.
que en definitiva también tengan un retorno, ¿cierto? Un ROI con respecto a ventas, ¿ah? Y aterrizando ya los temas como bien concretos. Y está todo el mundo hoy día, sobre todo todos aquellos que están eh, haciendo actividad comercial, por ejemplo, a través de plataformas electrónicas de comercio, súper estresados con el tema de la creación de contenido, como que hay una locura por tener que estar generando contenido permanentemente para, en el fondo, poder hacer mayor engagement o para poder llegar a tu público objetivo. Eh, ¿Qué herramientas nos puedes ofrecer tú, por ejemplo, desde hoy día, la inteligencia artificial, para poder quizás automatizar esos procesos o hacerlos más eficientes? ¿Cómo nos puedes ayudar? Esto tiene varias capas. Mencionaba, ¿cierto?, el famoso ChatGPT, que la gente lamentablemente todavía no está tan formada en esto y por lo tanto lo ocupa más que nada como un Google. De hecho, es más, hoy día ChatGPT ha integrado un buscador dentro, ¿cierto? Antes no tenía acceso a Internet directamente en el chat, hoy día sí lo tiene, al menos la versión pagada. Probablemente esto empiece a llegar a la versión gratuita, a pesar de que hay algunas empresas de la competencia como Mistral AI, que es de origen francés, que sí lo tiene en la versión gratuita. Así que ahí se los recomiendo, les dejo ese tip. Y claro, como decías tú, el tema de la creación de contenido que se ha vuelto bastante mainstream. Hoy día como que todos quieren ser creadores de contenido, influencers, pero las empresas también tienen esta necesidad de llegar a distintos públicos. Todos sabemos que en la pandemia apareció el famoso TikTok como plataforma La para pandemia fue la explosión, difusión, pues, ¿cierto? claro. Fue una explosión de contenido digital y aparecen estos conceptos de creadores de contenido. Sin embargo, hay cosas bastante básicas que uno ya puede, de alguna manera, aprovechar con estas plataformas, como voy a insistir en el ChatGPT porque es el que está más cercano a las personas hoy día. La gente Los más conoce, claro. profesionales, la gente común y corriente busca, y a pesar de que hay múltiples plataformas para esto, estas plataformas uno les puede, tiene varias partes, o sea, un prompt que se llama, ¿cierto? La orden que uno le da, porque esto no se busca como Google, ese es el primer mensaje. Ustedes pueden enseñarle que tome una posición, o sea, darle un contexto. Eso es lo primero que hay que darle al chat, contexto. Es decir, si tú quieres que cree contenido, entonces tiene que decirle que eres un experto en creación de contenido. Después uno le da una orden a este mismo chat, en el mismo párrafo. Esto tiene una ventana de contexto, que es el concepto técnico que te permite darle una entrada de información y esto te da una salida de información, que es el output, ¿cierto? Y Tiene un input con lo que y un output que sí, son con lo que esenciales. tú le has solicitado, pero esto va a tomar la forma o espontánea que te dé el chat o cómo lo habrá entendido, y si tú mientras más detalle le das, más Mejor lo posibilidades entiende. tienes de una mejor salida. Y por lo tanto, en la medida que tú quieras crear contenido, claro, si tú tienes una conceptualización, una línea editorial, por decirlo así, de tu contenido, puedes hacer algo, un ejemplo práctico, ¿cierto? Le dices, eres un creador de contenido con ciertas características, me vas a ayudar a hacer X cosas, ¿cierto? Que podría ser un post para Facebook, para mi blog, para TikTok, o, ¿cierto? Me vas a ayudar a hacer un guión, por ejemplo, que solo usan harto los creadores de contenido YouTube, por ejemplo. Y a la salida le podemos dar, por ejemplo, una parte de asistente, ojo con eso, que el próximo año vamos a escuchar harto la palabra o el concepto agente, ¿cierto? Que son algo así como ir creando pequeños mini-mis encargados de algo en específico. Y como decía, tú le puedes dar ejemplos, es decir, tú podrías derechamente tomar el contenido que tú has creado anteriormente y dárselos como un ejemplo uno, ejemplo 2, ejemplo 3. Entonces, así Perfecto. este chat va a aprender cómo tú escribes. Es más, hay gente que dice, le pasa sus textos de chat para que hablen como uno, con las palabras de uno, cuando uno automatiza, por ejemplo, los chatbots, ¿cierto? Que son bastante famosos hace harto tiempo, pero hoy día pueden integrar esta inteligencia artificial generativa para que no sean tan robóticos y sean cada vez más humanos. Y por lo tanto, como insisto, en el momento de darle ejemplos, entonces después le dan el enter y probablemente le va a empezar a generar un contenido mucho más parecido a lo que tenían ustedes, más humano. Hoy día todo el mundo de la educación está discutiendo permanentemente cómo descubrir a los alumnos que han utilizado ChatGPT, y lamentablemente se han hecho muchas pruebas en que efectivamente hay alumnos que no han usado ni un pelo de ChatGPT y los
estos analizadores de ChatGPT que muestran cuál es la posibilidad que lo hayan hecho, le dicen de repente un Encuentran un 90%, match. pero le dicen, usaste un 90% de ChatGPT y es mentira. O sea, está llegando a tal nivel de sofisticación esto, de humanización, que ya no es detectable. O sea, es muy difícil que un docente hoy día descubra no erradamente Ujú. a un alumno que ha utilizado esto. Entonces, es muy difícil, es muy controversial esto. Esto es un Bueno, la paradigma, ¿cierto? primera, entonces, la primera raya para la suma es que a mayor complejidad, entre más completo sea el input, de mayor calidad va a ser el output que vamos a Exactamente. obtener. Esa es la Oye, primera otra clave. cosa que me llamó la atención y que quiero que nos cuentes un poco también es sobre las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial generativa en procesos administrativos, cosas que muchas veces nos quitan una gran cantidad de tiempo. Estamos hablando de que muchas de nuestras empresas en el fondo están constituidas por un par de socios, dos, tres personas, y la labor administrativa muchas veces como el tema de la facturación o los que ya tienen un ERP, ya se nos hace un poco compleja o un poco latera en el fondo por estar dedicando cantidad de HH a subir facturas, a subir documentos. ¿Cómo nos puede hoy día ser más eficiente ese proceso? Sí, la verdad es que sin tratar de llegar a las plataformas más sofisticadas para esto, porque son miles y quizás millones de posibilidades, eh, volviendo al mismo chat, el chat GPT tiene la capacidad de crear agentes, crear GPTs, ¿cierto? De hecho, las otras plataformas le están llamando más bien agentes, como Gemini, que es de Google, entre otros. Entonces uno puede ir a buscar sistemas que ya están hechos o derechamente uno crear el propio, que sería algo así como grabar un preset o una configuración y bautizarla con un nombre, porque es finalmente lo mismo que hace el chat, pero con un preset, insisto, guardado en la misma plataforma, en mi cuenta, digamos, en este caso. Y uno puede, estas plataformas hoy día pueden leer, pero también pueden mirar, pueden ver, por ejemplo, un documento, una planilla Excel, un documento de Word, un sitio web como fuente. O sea, el input puede ser algo físico que puedo tener, por ejemplo, escaneado y en la medida que yo esta configuración que indicaba, ¿cierto? Con estas características le indico, ¿sabes qué? Yo te voy a pasar todas mis boletas de Transbank, los vouchers, que son más o menos estándar, ¿cierto? O sea, independiente que los vouchers Ujú. de los puntos de venta sean más o menos distintos, tienen más o menos la misma información. El precio, el IVA, el total, la fecha, el número de la boleta, etcétera, etcétera. Podríamos, por ejemplo, crear un GPT que me vea este documento o mi tipo de factura o mi tipo de X documento y este chat me los podría ordenar en tablas, por ejemplo. Eh, Ahora, estas plataformas también por detrás tienen una API que la pueden integrar en otras plataformas, como por ejemplo una que mencioné durante la charla, que es Make, que es un integrador de distintas plataformas, que ahí ya estamos hablando de otra capa de nivel, ya un usuario por lo menos Ujú. avanzado que entienda no tanto de programación, pero sí de cómo funcionan estas plataformas, porque estas APIs tienen ciertas características, unos códigos secretos que hay que saber ir a buscarlos, que yo diría que una persona, un usuario medio que sabe leer manuales, sabe seguir instrucciones, puede lograrlo. Es más, el chat GPT te puede ayudar a configurarlo, por lo tanto, estos son Pero apoyos que lo lo tenemos importante es en el que para sistema. mí, en este caso, como pequeña empresa, como un potencial cliente tuyo, pudiera yo, gracias a tus servicios, poder Sí. en el fondo subir a un ERP, por ejemplo, cantidad de documentos en bloque, los va Sí. a hacer Sí, conversar nosotros para justamente hacerlo. las posibilidades que nos entrega la inteligencia artificial es hacer algo así como micro SaaS, o sea, micro softwares, ¿cierto? Personalizados porque donde se quedan cortos los CRM y ERP, que son las plataformas que normalmente usan las personas o los buscan para comprar las suscripciones en distintos niveles y con sus distintos módulos, es que hay muchas particularidades en las empresas en su día a día, en su cotidianidad, tanto a nivel operativo como administrativo, que
no lo cubren. Entonces, estas plataformas nos permiten hoy día y hacer estas integraciones y finalmente nosotros lo que hacemos es algo así como una venta consultiva y por lo tanto tenemos que Claro, pasar por una una etapa de solución levantamiento, personalizada finalmente. un levantamiento de esta información, una solución con un entregable, ¿cierto? Y obviamente un pricing adecuado, que hoy día, insisto, la gracia que tiene esto es que ya esto está al alcance de los costos que pueda abordar una pyme, ¿cierto? Chica, que obviamente tiene un poder adquisitivo y que puede hacer una inversión y que, ojo, yo doy por cierto que el retorno de la inversión es inmediato. O sea, aquí ni siquiera un mes, 2 meses, 10 meses es inmediato, porque la baja en la carga administrativa puede superar el 50, 60% con estos procesos que son tan cotidianos, pero que a veces pueden ocupar una persona todo el día y todos los días en un proceso que es digitar, por ejemplo, que es algo tan básico como digitar información en una tabla Excel, y esto hoy día se puede automatizar y se demora segundos, Bueno, por lo ya tanto esa sabe, es la gente, gran aquí gracia, el ROI es inmediato. absolutamente. Para ir finalizando, Feña, cuéntanos un poquito también, ahí, si bien sucintamente, sobre este proceso de gamificación, que nos permite perfilar recursos humanos, que también fue otro de los elementos que llamó Sí. mucho la atención en tu exposición en el Tech Connect 2024. Sí, como el contexto en el que iba también era representando a una agrupación donde vemos el tema de videojuegos, hoy día la gamificación está tomándose muchos espacios y uno de esos mencionaba yo que era el reclutamiento. Si bien hay muchas plataformas disponibles que están orientadas a eso, ¿cierto? Test online que muchos de ustedes podrán haber hecho al buscar un trabajo, que ya no todo es papel, me refiero, y una persona al frente, sino que también ya puede ser una plataforma digital. Nosotros comercializamos la plataforma Nawayam, que lo pueden buscar, Nawayam, Nawayam, donde una persona que está consiguiendo un trabajo, o bien un reclutador o un líder de un equipo, para escanear a su potencial trabajador o a los trabajadores que ya tiene en su circuito laboral, puede identificar sus perfiles laborales, o sea, todas sus características y competencias disponibles, con sus pros y contras, es decir, también con una orientación a la mejora. Todos sabemos que el tema del capital humano requiere la gestión del talento y por lo tanto ubicarlas en espacios o en labores que estén más adecuadas a sus competencias adquiridas, su Aprovechar profesión no la necesariamente, potencialidad pero de cada eso. uno. Absolutamente. Entonces, esto con un juego que dura 15 minutos, tú puedes escanear de alguna manera todas esas competencias. Esto viene de los antiguos, o sea, este tema de que decía Platón, ¿cierto? Que una persona se conoce más en una hora jugando que en un año conversando. Ese es un poco el concepto, ¿cierto? Una persona que juega ahí y obviamente esto tiene inteligencia artificial, trabajo de psicólogos laborales, lingüistas y todo, porque te entrega un informe de unas 10 páginas donde salen todas estas competencias encontradas en un juego que te va poniendo en situaciones binarias, bajo presión, y en 15 minutos, como te digo, todas esas determinaciones, y ojo, es un juego que tienes que ir jugando también con la pantalla del celular, en horizontal, ¿cierto? Va a permitir, ¿cierto?, al que revisa estos informes, tener un dashboard con todas esas competencias, insisto, orientadas o a un cargo específico o a lo que yo quisiera identificar. Esto es personalizable y por lo tanto puede buscar esto en eso y encontrar una mejor orientación para que su equipo se potencie en ese sentido y siempre pensando en la mejora continua. Así Por que eso fue supuesto, una, una tremenda eso opción fue una para muestra. poder reclutar con un perfil ex ante. Estoy pensando en eh, contratar un buen subsecretario, por ejemplo. De hecho, es más, Puede ser eso, una muy con la buena contingencia, herramienta para... ¿cierto? Uno se pregunta por qué se eligieron personas que no eran las adecuadas para un cargo X, y eso se da en el mundo público, en el mundo privado, gremial, social, en la ONG, etcétera. Entonces, esto es aplicable a muchos ámbitos y de hecho es más, puedo adelantar que
durante estos días también existe una versión para la orientación vocacional. Es decir, es el mismo juego, pero ya que hablábamos del chat GPT y cómo funciona esto, bueno, es el mismo input, pero el output va a estar orientado a descubrir la vocación de una persona. O sea, alguien que está desorientado, que no, imagínense la cantidad de jóvenes que desertan de la universidad porque no la chuntaron a la carrera, o bien se frustran en el camino, o bien no encuentran su ruta, y puede ser una persona muy adulta que está buscando reinventarse. Bueno, este juego también le permite hoy día hacer un escáner a su vocación versus sus competencias con las mismas características que, como digo, con el mismo videojuego. Esto es un spin-off que también está trabajándose en otras versiones nuevas para distintos ámbitos. Así que esa es la potencialidad que tiene la inteligencia artificial aplicada hoy día en distintos ámbitos. Peña, para ir cerrando, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde la gente puede conocer lo que estás haciendo, tu oferta de valor? La pantalla abierta para tus coordenadas. Nada más que en roaingeniería.cl, ahí van a encontrar todo. Probablemente puede que de repente encuentren el sitio en alguna actualización, porque esto avanza tan rápido que vamos tratando de actualizar tanto los servicios como los nuevos prototipos, nuevas propuestas de valor para que los clientes, en este caso, tanto de la parte consultiva como la de servicios más específicos que tengan, con las que llegan ya. Las empresas puedan ser resueltos. Esto tiene soluciones infinitas, así como los problemas son infinitos, así que vamos a estar a disposición para entregarles todo el valor posible al menor precio posible, como siempre, y en el menor tiempo posible, porque esto nos permite, ¿cierto?, hoy día hacer las cosas también más rápido, que siempre es un valor para las empresas. Es un valor. Oye, Fernando Roa, como siempre, un crack. Espero también tenerte presente, contar contigo en otra conversación sobre otros temas que son muy interesantes y que sé también que para ti son atractivos y que estás también un poco en eso. Temas de ciberseguridad, por ejemplo, que más de alguna vez en alguna conversación lo hemos tomado, pero siempre un agrado y muchas gracias por estos minutos de conversación y muchas gracias también por tu aporte a nuestra Asociación Gremial de Empresas con Base Tecnológica BioBio. Muchas gracias, Fernando. Gracias.